No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y piadosa. También saludamos a los hermanos que están en la transmisión. Gracias por estar con nosotros. Y si usted nos acompaña por primera vez, bienvenido. Es un gusto que nos pueda acompañar los próximos minutos para aprender de la palabra de Dios. Comienzo preguntándole, ¿les ha pasado que emprende algo aun cuando sabe que las cosas no saldrán bien? ¿Ha avanzado usted en algo y usted dice, esto no parece que me lleve a ningún lado, pero igual sigue? Hace una semana junto a mi esposa íbamos a una zona a conseguir un material necesario para el desarrollo del ministerio. Allá por Palmares para adentro. Llegamos al lugar, adquirimos lo que necesitábamos para la iglesia y ya de vuelta puse el GPS, ¿verdad? El famoso Waze o Google Maps. Y ustedes saben que el Waze lo lleva a usted a donde usted le diga por la ruta más corta o que dure menos tiempo. Pero a Waze no le importa si tiene que atravesar un río. Si dice que ahí hay camino, lo manda por ahí a uno. Bueno, salimos a la calle principal del pueblo y Waze decía, vamos a la derecha. En vez de ir a la izquierda, agarramos a la derecha. Yo pensé que nos iba ya por el camino en el que veníamos y cuando íbamos a la derecha íbamos bajando y por algún motivo vemos que ya comienza a bajar y ya la calle no es de asfalto sino es de lastre. Y me hace mi esposa, mi amor, ¿era por aquí donde veníamos? Eso dice Waze, digo yo, ¿verdad? Y sigo bajando y ya no solamente era lastre, era como arena más bien y había unos empozada agua de lluvia y huecos grandes y seguí todavía, ¿verdad? Y la mujer sabia que edifica su casa me dice, amor, ¿estás seguro que venimos por aquí? Yo, no, pero vamos a ver dónde llegamos. Igual Waze dice que salimos. Y llegamos a una parte, hermanos, donde ya lo que ven eran peñascos, eran un montón de rocas puestas y yo dije, Steph, ¿usted cree que paso por ahí? Y ahí cambió la mirada de mi esposa. Y en eso yo no sé dónde, escucho un pito atrás, Pepe, y cuando veo por el retrovisor, era un Land Cruiser. Yo humildemente mi carrito eché para atrás y el muchacho pasó así, rum, rum, como si fuera, me acordé que era anuncio, no lo maneje, maltrato, ¿verdad? Entonces yo dije, ay, si él pasó yo también. No, ya iba a perder a mi esposa en su amor y comprensión. Bueno, hermanos, ¿qué tuvimos que haber hecho? Si autos como si los autos eran sentimientos, el de nosotros sintió malísimo ese día, ¿verdad? ¿Cómo pasó el otro? Pero lo que hicimos fue devolvernos, mis hermanos, y de vuelta conforme íbamos de vuelta, ¿verdad? Íbamos hablando, Steph y yo, de que desde que íbamos bajando no parecía un buen asunto. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque muchas veces somos así, ¿verdad? Aún sabiendo el camino que no es prometedor, nos aventuramos a él. Ojalá siempre fuera GPS y calles, nada más. Eso quedan como anécdotas. Lamentablemente, por un lado, muchas veces sucede en relaciones, en decisiones importantes, en momentos medulares. Decisiones que no se devuelven en unos minutos, sino que pueden dañar toda una vida. Ahora, dije lamentablemente por un lado nada más. Porque esas decisiones que has tomado es lo que te tienen aquí en este momento y gloria a Dios por eso, amén. Es lo que nos tiene ahí conectados algunos, amén, hermanos, gloria a Dios por eso. Entonces hoy vamos a hablar, hermanos, de actores de reparto que viendo un desenlace fatídico que se venía, siguieron avante. Y no estoy hablando de Jesús, Él es el actor principal siempre y el desenlace de Él siempre es bueno. Yo hablo de los otros, de actores de repartos como vos y como yo. Vamos a nuestras Biblias, el libro de Marcos, por favor. Capítulo 14, Marcos 14, versículos 53 y 54. Marcos 14, 53 y 54. Son dos versículos nada más, lo vamos a leer juntos, ¿está bien? Solo dos versículos y leeremos Marcos 14, 53 y 54. Estamos ahorita en el mensaje expositivo número 97 del Evangelio de Marcos, ya que llegamos a los 100. Gloria a Dios por eso. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en Marcos 14, 53, 54. Qué linda semana tuvimos, ¿verdad? Esta semana que pasó. Es que ahorita que escuché al Capi decir amén, me bendijo mucho todo lo que el Capi hizo en la escuelita esta semana. Qué carga. Se tragó tanta crema chantilly un día, ¿verdad, Capi? Qué Karen más bárbara, le echaba y damos la palabra del Señor, hermano, mejor porque ya me distraje. Trajeron pues a Jesús, juntos, 1, 2 y 3. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas.
Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Señor bendiga su palabra. Pueden tomar su lugar en este momento. Hermano, voy a darles un poquito de contexto para lo que viene. Estas enseñanzas se ponen cada vez más emotivas, más fuertes, más llenas de algo que debería marcar nuestro corazón. Vean lo que acabamos de cantar, ¿verdad? Glorioso intercambio. En la mañana fue muy emotivo estar pensando en esto, y es lo que vamos a estar viendo y lo que estamos llegando ahorita, mis amados hermanos. Debemos estar ahorita, según nuestro relato, entre las 3 y las 5 de la mañana. El día ha sido muy largo. Comenzó con Jesús mandando discípulos a preparar la Pascua, con ellos llegando a comerla. Todos comen y Judas se va. Jesús les enseña muchas cosas, instituye su cena, les dice que no lo dejarán, que ellos lo dejarán, pero que luego volverán a estar juntos. Y Pedro primeramente y luego los demás le dicen que no hay forma que eso suceda. Salen a cantar un himno al Monte de los Olivos, entre el Salmo 115 y el Salmo 118, de ahí se van a Getsemaní. El Señor llega a orar y le pide a 3 discípulos que vayan con él. ¿Recuerdan quiénes eran? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Y cuando están por lo menos 1 hora, sabemos que oraron, tal vez hasta 3, porque Jesús dijo que hizo 3 veces lo mismo. Ellos se duermen y Jesús le dice: ahora sí, prepárense que vamos a irnos a encontrar con quienes me van a entregar. A Jesús llegan y lo arrestan. Y cuando lo arrestan, llega Pedro en un arrebato y trata de tirar una daga para cortar. Y lo que corta es una oreja. El Señor restaura la oreja y se lo llevan preso nada más a Jesús. Así es como llegamos al punto en el que estamos hoy. Y nuestro primer punto de nuestro bosquejo hoy es uno contra todos. Punto número 1 del bosquejo es este: uno contra todos. Versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. ¿Cuántos de los principales sacerdotes, ancianos y escribas se reunieron? Dice ahí. Todos se reunieron, mis hermanos. Ahora, para poder entender un poco sobre lo que pasa aquí, debemos irnos al contexto histórico. Quiero que hablemos un poquito del concilio del Sanedrín. En Deuteronomio 16, del 18 al 20, el Señor envió una distribución que debían realizar para poder tener una justicia que fuera correspondiente a la justicia divina. Deuteronomio es el libro que escribe Moisés, el último libro de la ley. Ya había muerto una generación en el desierto por ser incrédulos, y cuando eso sucede, pasan 40 años, y cuando viene una nueva generación, Moisés agarra, dicen algunos historiadores o comentaristas bíblicos, que fue un solo de golpe, digamos, que por durado casi 2 días diciendo todo este discurso. Otro dice que fue por partes. Sea como sea, les explica cómo deberían ellos entender la ley y comportarse. Y entre lo que les dice aparece Deuteronomio 16, 18 y 20, que era para ver cómo podían administrar bien la justicia. Dice la palabra del Señor así en Deuteronomio 16, del 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgará el pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Cada ciudad debería entonces tener personas que juzgaran justamente los conflictos. Para el judaísmo rabínico, todo esto viene del tiempo en que Moisés tuvo que levantar 70 jueces. Ellos dicen, bueno, el Sanedrín está basado desde aquel momento para que le ayudaran a Moisés en la administración de la justicia del pueblo. No obstante, no existe una referencia veterotestamentaria de que existiera algo como esto al pueblo judío. Dicen los historiadores que el surgimiento de este grupo de concilios surgió en la época de los macabeos. A ver, le explico un poquito así rapidísimo. Cuando el pueblo es conquistado por Asiria primero y luego por Babilonia, nunca más vuelven a estar en la tierra, siendo ellos los que gobiernan. Y entonces los diferentes imperios se mantenían. Primero estuvo el imperio babilónico, después el imperio medos, los persas, después vino el imperio griego y luego viene el imperio romano. Antíoco Epífanes era un conquistador, venía hacia Egipto porque estaba luchando en contra del imperio romano. Lo que sucede es que Roma le dice, si usted pone un solo pie en Egipto, los exterminamos a ustedes y a todo su pueblo. Esto hace que Antíoco Epífanes retroceda y va tan molesto que el lugar donde queda es en Israel. Y decide en Israel hacer destrozos. Ahí se da la abominación desoladora, sacrifican cerdos en el altar. Suceden una serie de cosas que para el judío eran mucho vituperio para ellos, les dolía mucho. Y entonces, mis hermanos, lo que tenemos aquí es que
hay un grupo de personas de judíos que huyen a las montañas y comandados por Judas Macabeos y deciden rebelarse contra Antíoco Epífanes y su gobierno. Y entonces se van a luchar contra Antíoco Epífanes y de una manera divina los derrotan completamente. Y así es como se establecen los judíos a controlar esta zona a nivel religioso. Porque Roma, que no quiere tener problemas con nadie, le dice, hagamos una cosa. Ustedes encárguense de todo lo que tiene que ver con religión, todo lo que tiene que ver con la parte de administración de las cosas de ustedes. A nosotros déjenos la parte política y la parte social. Pero, les dice, hay un detalle. Ustedes nunca van a poder ejercer el dominio de tal manera que maten a alguien. La pena capital solo la podía dictar Roma. Por eso Jesús, vamos a las siguientes enseñanzas, es muerto después del juicio del gobernador Pilatos. Porque no podían los judíos, no era vinculante lo que ellos iban a decir con respecto a la pena de muerte, pero con otras cosas sí. ¿Qué es lo que hacen entonces Macabeo y los demás para establecerse? Crean concilios. ¿Qué era un concilio? En un lugar donde habían 120 cabezas de hogar, algo así como un pueblo, digamos, o una zona, digamos aquí San Rafael de Heredia, 120 cabezas de hogar, se reunían y ellos formaban un concilio. Casi siempre el concilio tenía 23 personas, porque era un número impar para que a la hora de tomar decisiones siempre hubiera una mayoría. Y los 23 salían del liderazgo de la sinagoga. Estos comenzaron a establecer en distintos lugares, en todo lo que era Israel, pero había uno que era el superior. Era el Tribunal Supremo, conocido también como el Sanedrín. Dice el historiador Samuel Vila, era el Tribunal Supremo de los judíos, actuando en todas las causas y sobre todas las personas eclesiásticas y civiles. Sus decisiones eran vinculantes sobre todos los judíos en todas partes. Era un tribunal compuesto por 70 miembros. Bueno, 71, porque eran 70 miembros y el sumo sacerdote. Aquí estaban, como vimos, representantes de sacerdotes, ancianos y escribas. No había mayor poder judicial y legislativo, ejecutivo no, claramente, porque quien ejecutaba las cosas era el Imperio Romano. Pero aquí hay un detalle importante que mencionar. Aun siendo la mayor autoridad los judíos, no podían ejercer y ejecutar ningún tipo de pena de muerte. El Imperio Romano lo prohibía. Y hermanos, los romanos tuvieron mucho éxito a la hora de la conquista, porque ellos lo que hacían es desarrollarse localmente, costumbres, tradiciones y demás, todo supeditado al imperio y contribuyendo al imperio por medio de impuestos. Porque sí, hermanos, los impuestos siempre han existido, ¿verdad? Entonces, estamos ante un sistema que parecía bueno de parte de los judíos y que usaba la ley como base para su desarrollo. Al respecto, y usando el Antiguo Testamento, seguían ciertos pasos, además de la tradición de los ancianos. Primero, hacían un juicio público celebrado durante las horas del día. Cualquier persona que quisieran ellos enjuiciar tenía que hacer un juicio público durante las horas del día. Segundo, le daban una oportunidad adecuada para tener una defensa, para que la persona pudiera defenderse. Tercero, el rechazo de cualquier acusación a menos que estuviera apoyado por el testimonio de por lo menos 2 testigos. O sea, alguien no podía ser acusado y luego buscaban los testigos. Era completamente al revés. Buscaban testigos que puedan acusar a alguien por lo que hacía. Es más, a la luz de Deuteronomio 19, 16 al 18, y si puede apúntele ahí a la par en el versículo 55 que veremos la otra semana, Deuteronomio 19, 16 al 19, yo lo tengo apuntado en mi Biblia. Cualquier persona que era un falso juicio debería recibir el castigo que se pedía para el acusado. Eso es lo que enseñaba Deuteronomio 19, 16 al 19. Por último, si a alguien le juzgaban con la pena capital, los testigos eran los primeros en apedrear, que era la manera en que los judíos administraban la pena capital. Y otro detalle, hermanos, nunca se debía matar a la persona si no pasaba un día completo entre el anuncio de ser culpable y la sentencia. Si a vos te sentencian hoy, tienen que esperarse un día completo. ¿Por qué un día completo? Bueno, porque el concilio tenía que ayunar y orar a Dios sobre el veredicto. Ellos podrían conseguir más evidencia o tal vez arrepentirse. Ahora, como debían ayunar, no podían ejecutar a alguien si el día anterior hubo una fiesta donde no se podía ayunar. Adivinen como cuál fiesta. Como la Pascua, exactamente. Y uno ve el contexto, lo que le acaba de contar y usted dice, ¿qué sistema más justo y misericordioso? Sí, ejecutado de esta manera, sí. Adivinen qué de estas cosas vamos a ver cumplidas en el juicio de Jesús. Ninguna. Nada. No lo celebraron en horas públicas. Están de madrugada. No le ofrecieron una defensa.
no consiguieron testigos correctos, no pasó un día completo, y además de eso, ninguno ayunó para ver si habían tomado una decisión correcta. Es el contexto que hay en este versículo. Versículo 53, entre las 3 y las 5 de la mañana, dice así: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Estaban en la casa del sumo sacerdote Caifás. Ese fue el sumo sacerdote del 18 al 36 después de Cristo. Él era el yerno de Anás, a quien Roma había quitado el cargo por razones que no se conocen, pero que seguía ejerciendo una fuerte influencia sobre Caifás y sobre todo el Sanedrín también. Anás y su familia eran una suerte de mafia familiar del primer siglo. Tuvo 5 hijos y los 5 llegaron a ser sumos sacerdotes y controlaban todo lo que se hacía en el templo y en la religión judía. Como habíamos estudiado las semanas atrás, ¿se acuerda que vimos que en el templo, cuando Jesús llegó a volcar las mesas, había un montón de gente cambiando dinero y que había gente que vendía animales y todo esto? Bueno, todo eso lo controlaba Anás. Las únicas personas que podían cambiar dinero eran aquellos que Anás les había dado el derecho porque le habían pagado él para hacerlo. Los que podían vender animales eran los que Anás había permitido. Se le conocía a la plaza de los gentiles, al atrio de los gentiles, como el bazar de Anás. Era corrupto en su máxima esplendor. Y hermanos, esto evidencia que cuando Anás pasa primero o Jesús pasa primero por Anás, eso no lo dice Marco, lo dice Juan 18, el 19 al 24, y no lo vamos a estudiar porque no aparece en este evangelio, pero sin lugar a dudas su fin era buscar algo que fuera para acusarle. Anás tiene ganas de que Jesús sea enjuiciado. Hace menos de una semana, el lunes pasado, le había volcado las mesas, había echado a perder la ganancia. Y claramente había influido a Caifás y todo el Sanedrín para hacer esto. Y cuando llega Jesús delante de Caifás, hermanos, dice que está en la casa del sumo sacerdote, con todo el mundo ahí porque ya lo habían convocado. ¿Y Jesús con quién está? ¿Con quién está Jesús? Jesús está solo, todos han huido. Caifás, el sumo sacerdote, el representante de Dios en la tierra, que era la figura del sumo sacerdote, dirigiendo un juicio contra el mismo Dios. Una disputa de uno contra todos. Jesús, abandonado y sin una defensa legítima, se enfrentaba al menos a 71 hombres que querían despedazarlo. De madrugada, no a plena luz del día. Y eso lo retomaremos en la siguiente enseñanza. Estaba solo, pero tal vez había alguien cerca. Versículo 54, punto número 2 de nuestro bosquejo. Uno entre todos. El primer punto era uno contra todos, y ahora es uno entre todos. Dice el versículo 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Bueno, ahí andaba Pedro. Pedro huyó, pero después volvió. ¿Cómo lo logró? El evangelio de Juan nos lo cuenta. Juan 18, del 15 al 18. Juan 18, del 15 al 18. En Juan 18, del 15 al 18, la palabra de Dios dice: y seguían Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Pedro y Juan estaban en el patio. Juan conocía a Caifás y pudo ingresar ahí. Yo quiero que veamos ahora los actores de reparto que tenemos entonces, hermanos. Vamos a dejar a Juan por ahí. Tenemos a Anás, tenemos a Caifás. Dice este versículo que habían esclavos, alguaciles y todos calentándose el fuego con Pedro. ¿Qué hace Pedro ahí? Algunos pensarán que seguramente por los sentimientos que azotan su corazón. Él dijo que no se iba a escandalizar y se escandalizó. Dijo que estaba dispuesto a ser arrestado, pero huyó. ¿Cómo se debe sentir Pedro? Tal vez como usted y yo cuando le fallamos a Jesús, no lo sé. Y ahora Pedro va en un camino que no promete mejorar. Dice Matthew Henry: al estar ahí, Pedro se metió en la tentación de la que tan mal parado iba a salir.
puesto que ni la lumbre del sumo sacerdote era el lugar apropiado para él, ni los guardias y criados del sumo sacerdote era su adecuada compañía. Una vez más, hermanos, vemos, como lo hicimos hace una enseñanza, que debe haber una presión en sí mismo en este momento y tal vez por eso actúa impulsivamente. Pedro no quería quedar como traidor. Pedro se había dicho a sí mismo que no fallaría, pero recuerde esto, lo que pasa es que él no quiere fallar a su forma. Ha decidido no fallar en esta última hora, pero no estaba preparado para esa hora. Tuvo la oportunidad al menos de 1 hora, tal vez hasta 3, de haber orado para que el Padre tenga misericordia de él y no abandone a su Señor, pero no la aprovechó. Y en la piedad, hermano, no hay atajos. Entonces quiere ver qué pasa con su maestro. Ahora, yo no quiero suponer qué sentía Pedro, ni tampoco Juan. Y el pasaje es muy emotivo y uno podría decir muchas cosas, pero la Biblia no lo dice, por eso lo vamos a dejar hasta aquí. Yo creo que hay un par de aplicaciones que nos podemos llevar de este par de versículos. ¿Qué aprendemos nosotros, hermanos? Primero, nunca caminamos solos. Jesús está contra todos, literalmente solo. Pero es así para que nosotros nunca lleguemos a estar de esa manera. A veces uno dice, nosotros deberíamos de estar ahí, es cierto. ¿Pero sabe por qué no estamos ahí? Porque no lo hubiéramos logrado. Jesús lo sabía, hizo lo que nadie más podría hacer. Y yo quiero que piensen esto, creyente, hijo de Dios, usted nunca está solo. Amén. Porque el Señor también pagó ese precio de soledad. Él sí estuvo completamente solo y abandonado. Usted nunca lo estará. Ahora piensen lo siguiente. Jesús les acaba de decir allá en el aposento alto a sus discípulos que ellos serían aborrecidos por el mundo. Y hasta les explicó el porqué. Juan 15, 18 al 21 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Él dijo: ustedes no son mayor que yo, así que el mundo los va a aborrecer. Ellos entenderían mejor esto conforme pasaran las horas. Hermanos, ¿qué sentirían los discípulos al escuchar la multitud? Había aproximadamente 250,000 de personas en esa época de la Pascua a decir: crucifíquenle. Ellos eran 11, aun cuando quisieran hacer algo. Jesús también les ha dicho que eso pasaría. El mundo aborrecía a su maestro y los comenzará a aborrecer a ellos. Lo entendería mejor conforme pasaran los días, las semanas, los meses. Es más, 35 años después, están dispersos por todo el mundo, siendo perseguidos por su fe. Y Pedro, Pedro, les recuerda en la primera carta que les escribe, en el primer versículo, les dice: ustedes son la elección de Dios, elegidos según la presencia de Dios. Recuerden, aunque ustedes no sean la elección del mundo, son la elección de Dios. Es el privilegio que tenemos de sabernos elegidos por el Padre, hermanos. No somos la elección del mundo, pero sí la de Dios. Y eso significa que Dios ha planeado algo para nosotros. Y lo que Dios planea con nosotros es en relación con Él. De modo que todos los planes que el Señor diseñó pasan por comunión con Él. Creyente, hijo de Dios, recordad, no estás solo. Hay altas posibilidades de que distintas situaciones te entristezcan. Y ya no quiero que solo piense que Dios sabía que eso iba a ocurrir, sino también que tenga en mente que aún en ese valle Dios está con usted. ¿Hay algo que corte mi comunión con Dios? Bueno, el pecado entorpece mi comunión con Dios. De manera que alejarme del pecado es la manera de acercarme a Dios. Y si me acerco a Dios, dice Santiago: acercaos pues a Dios. ¿Y qué va a hacer Él? Y Él se acercará a vosotros. Y si estamos cerca de Dios, aún en los momentos de mayor aflicción, vale la pena recordar Juan 16:33. Jesús les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
No dice tal vez tengan o podrían tener, van a tenerla, pero confíen, yo he vencido el mundo. Jesús dice, estás en el mundo, vas a tener aflicción, pero en medio de la aflicción debo recordar que no estoy solo y que estoy con aquel que ya ha vencido el mundo. Por ello el mismo Juan dice, sí, Juan más adelante en la primera carta que escribe, 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estás en el mundo, dice Jesús, estás en el lugar que te produce dolor, te produce aflicción, te lastima, te hace sentir menos, te ridiculiza, te quiere dañar, pero en medio de eso tenés que recordar que yo soy tu todo, porque no estás solo. Tu fe es la que vence al mundo, porque tu fe es confianza y obediencia en mí, dice Jesús. Por tanto, entre más fe tengas, menos el mundo te dañará. Hermanos, no deberíamos de pedir porque la situación cambie, sino porque Dios aumente nuestra fe. Esa debe ser nuestra petición más constante. No deberíamos de pedir muchas veces ser librado de la hora de la prueba, sino pedir que la obediencia absoluta y la confianza absoluta, que es la fe, siga en medio de ella a nuestro Señor. Por favor, creyente, hijo de Dios, si usted dice, yo no estoy seguro de ser un hijo de Dios, un creyente, podemos hablar de eso en unos minutos, pero usted que está seguro de su salvación, de que es hijo de Dios, recuerde, usted no está solo. En la prueba, en la enfermedad, en el desánimo, en la dificultad, en la persecución, en el desempleo, en la dificultad económica, no está solo. Jesús quedó uno contra todos para que usted nunca estuviera igual que Él. No está solo. Pastor, yo me siento solo. Si es hijo de Dios, usted no está solo. Entonces, ¿qué hago? Acérquese a Dios. Ya lo estoy, no lo suficiente. Si se siente solo, no está lo suficientemente cerca. El Hijo de Dios nunca está solo, porque el Hijo de Dios, con mayúscula, pasó esa soledad para librarnos de ese valle. Otra vez, el Hijo de Dios no está solo, porque el Hijo de Dios pasó esa soledad para librarnos de ese valle. Estoy lejos de aquí cuando me siento solo. Tengo que acercarme a Él. Acercarme a Él. Es la única manera, hermanos. Ahora veamos un punto de aplicación con respecto a Pedro, o al segundo versículo. Segundo, no busque, por favor, no busque lugares donde vaya a fallar. Acabamos de meditar que no estamos solos, pero que eso no se convierte en una excusa para hacer cosas que Dios ya dijo que no hagamos. Como en la ilustración del comienzo que usamos. Todos sabemos, si vamos en un camino que se complicará tanto que no se podrá seguir avanzando más adelante. Uno lo va notando. Y devolverse implica tiempo, fuerza, recursos. No tiene sentido ponerse en una posición que nos va a hacer más daño de lo que nos va a beneficiar, hermanos. La diferencia fundamental fue que Jesús fue llevado ahí, pero Pedro quiso ir ahí. Al Señor lo llevaron, Pedro fue. Por los motivos que fueran, se dirigió a un lugar que no le convenía. Y hermanos, una cosa es estar en un lugar donde te toca estar. Y ahí recordar que no estás solo y ser fortalecido por el Señor. Y otra muy diferente es buscar ir a un lugar donde no tendrías por qué estar, hijo de Dios. Al comentarnos sobre Pedro y lo que hizo al ir hasta la casa del sumo sacerdote, el comentarista bíblico J.C. Ryle dice: este acto no fue muy sabio. Habiendo abandonado a su maestro y huido, debía haber recordado su debilidad y no haberse adentrado de nuevo en el peligro. Fue un acto de imprudencia y de presunción. Le acarrió nuevas pruebas de su fe para las que no estaba en absoluto preparado. Le arrojó a malas compañías de las que no sacaría nada bueno sino malo. Preparó el camino para su última y mayor transgresión, su triple negación de su maestro. Hermano, hermana, no se exponga imprudentemente. Son excepciones muy contadas cuando caemos en un tema de pecado de manera sorpresiva. Casi que no existen. Tal vez que usted algún día le dice, vamos a tal lugar, y terminan llevando a un lugar donde usted se siente mal porque no es un lugar para honrar a Dios. Pero hermanos, son muy contadas. Casi siempre
sabemos a dónde vamos y lo que eso representa. Pedro no fue llamado a seguir al maestro ahorita. Jesús le dijo, cuando resucite, sígame a Galilea. No ahorita. Él sabía que eso no era lo que Jesús le había pedido. E igual fue. Hermanos, ¿usted sabe cuál es la amistad que lo lleva y lo hace terminar pecando? Usted lo sabe. ¿Usted sabe cuál es la red social que lo hace terminar pecando? ¿Usted sabe cuál es la aplicación de películas y series que inevitablemente contendrá contenido inmoral? ¿Para qué exponerse? ¿Usted sabe si hay algún compañero o compañera de trabajo que anda buscando cómo dañar su matrimonio? Porque hermanos, el enemigo no es tonto y sus hijos tampoco. Hay gente que está empeñada en destruir tu matrimonio. No les importa, les vale. Y usted sabe quiénes son. El pecado siempre nos quiere una falsa expectativa de compañía, una falsa sensación de que no estoy solo. Por eso cuando estoy lejos de Jesús, muchas veces trataré de llenar esa lejanía con cercanía no piadosa de quien sea y de lo que sea. Ve a Pedro, buscando estar cerca de Jesús, pero como estaba lejos, estaba cerca de quienes le potenciaban un daño. Y el problema es que cada vez que usted sea la compañía de cualquier cosa que no sea Cristo, pasa a un nivel que lo hace cada vez más vulnerable. Sobre esto dice J.C. Ryle otra vez, es una verdad experimental que nunca se debe pasar por alto, que cuando un creyente comienza a retroceder y abandonar su primera fe, rara vez se queda en su primer error. Rara vez se tambalea solo una vez, rara vez comete una sola falta. Sobre los ojos de su entendimiento viene una ceguera. Parece arrojar por la borda su sentido común y su discreción, como una piedra que desciende rodando por una colina. Cuanto más continúa pecando, más rápido y decidido es su camino. Como David, puede comenzar estando ocioso y acabar cometiendo cualquier crimen inimaginable. Como Pedro, puede comenzar con la cobardía, continuar acercándose demasiado a la tentación y acabar negando a Cristo. Hermano, por favor, no haga las de Pedro. Pero tengo buenas intenciones. Las buenas intenciones nunca justifican la falta de obediencia espiritual. Las buenas intenciones nunca justifican la falta de obediencia espiritual. Dice joven, la señorita, la que ha escuchado que la Biblia enseña, no sea un yugo desigual. Y dice, pero es que yo quiero ayudarle a buscar a Jesús. Pero es que pobrecito, ha pasado por tanto y solo yo lo entiendo. Usted no es Espíritu Santo. Yo tuve la oportunidad de trabajar como 8 años con jóvenes. Y créame que los casos que vi que salieron positivos de esas situaciones fueron muy pocos, por no decir ninguno. Una buena intención nunca anula un precepto bíblico. Una buena intención nunca anula un precepto bíblico. Buenas intenciones como yo voy a apoyarlo. Sé que lo que hace no es bíblico, pero igual no conoce a Dios. Bueno, tal vez esa persona no conozca a Dios, pero usted sí. Aléjese de cualquier intención que le haga negociar preceptos bíblicos. Una buena intención nunca anula un precepto bíblico. Buenas intenciones, no voy a disciplinar a mi hijo, pobrecito. Él pega gritos y hace malacrianzas. Él se porta mal y sabe que lo está haciendo. Pero eso disciplinar a un hijo jamás. ¿Sabe una cosa? Yo conozco a papás que dijeron eso, desatendiendo los preceptos de Dios. Y hoy sufren porque su niño que iba a sufrir pequeño, ahora sufre porque el diablo lo tiene cegado y está en sus garras. Y le digo algo, yo prefiero que Lucas me llore un ratito, a no que tanto él como yo lloremos toda la vida por ver una vida echada a perder por mi culpa. La Biblia dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y se le hará un trauma. Corrige a tu hijo y se te resentirá y será un agresor. Corrige a tu hijo y te odiará. No dice eso la Biblia. El precepto bíblico dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y hermano, yo prefiero creer la palabra de Dios que la psicología humanista. Buenas intenciones. Una buena intención nunca anula un precepto bíblico. Yo quería salir rápido, hermanos. Waze me dijo que me fuera por ese lugar.
Y a pesar de ver que la calle se ponía más fea, seguía avanzando. ¿Se imagina yo metiéndome ahí en algún hueco que no vi, alguna de esas piedras, que se me dañe la bomba de gasolina? Se riega ahí toda la gasolina, esperar una grúa. ¿Se imagina una llanta ponchada o 2 o 3 por irme por ahí? Todo por no ver con claridad las advertencias. Hermano, hermana, vea las advertencias que Dios le ha puesto. Pastor, hasta este momento no veo ninguna. Bueno, vea este sermón como una advertencia. Analícese. Deje de seguir haciendo cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Aléjese de esa persona que no le edifica. Aléjese de ese lugar que no le edifica. Aléjese de ese aparato electrónico que no le edifica. Aléjese de esa actitud que no le edifica. Y cuando haga eso, se dará cuenta que usted no iba a quedar solo si se alejaba de allí. Porque al otro lado siempre estuvo Jesús para estar con usted. Siempre estuvo ahí. Vamos a orar. Nos ponemos en pie, por favor. Señor, gracias por ser bueno. Gracias, Señor, porque entendemos su palabra. Y somos confrontados con ella, Dios. Yo no conozco lo que hay ahorita en el corazón y mente de cada persona aquí o que está en la transmisión, pero usted sí, Dios. Podemos mencionar 1000 cosas o más. Que tal vez nunca lleguemos a acertar qué es lo que cada uno tiene en su corazón. Pero usted sí lo sabe, Espíritu de Dios. Yo oro primero para que usted nos consuele, Dios, con la palabra de que no estamos solos. Puede haber alguien aquí ahorita, Dios, que se ha sentido de esa manera, ha sentido el rechazo, tal vez de amigos, familiares, está pasando por valles, Dios, económicos, en valles de enfermedad, valles de la relación matrimonial o la relación con los hijos. Señor, por favor, consuela su corazón recordándole que no está solo. También le pido, Dios, porque si alguno se siente así, que pueda acercarse a usted. Usted se va a acercar, Señor. Que podamos estar en su palabra, Dios. Es imposible sobrellevar esta vida de una manera piadosa, con una vida íntegra, disfrutando el gozo que trae la vida abundante que usted ofrece, si no estamos en su palabra día a día, Dios. Si no estamos orando, así que por favor, que cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, que nos ven, que están aquí, Señor, podamos juntos meditar en eso, que eso es una advertencia para nosotros, porque, Señor, cuando nos alejamos de su compañía, vamos a buscar una compañía en otras cosas, y ese no es su plan. Lloro, Dios, también en segundo lugar, para que usted nos redarguya y nos aleje, Dios, de aquello que nos está dañando. No nos permita llegar, Señor, al límite, hasta estar cerca de llegar a deslizarnos y negarte, Padre. Que entendamos, Dios, que una buena intención no anula un precepto bíblico. Y que nuestra fidelidad y lealtad en primera instancia es hacia usted, Padre. Otra vez más, usted sabe si hay ahorita hermanos, amigos, luchando contra esto en su corazón, sabiendo que esa persona no le conviene, que esa situación no le conviene, que ese lugar donde va no le conviene, que puede echar a perder a su familia completamente, su vida. Padre, por favor, redarguye, Espíritu Santo de Dios. Y si quien está escuchando esto no es su hijo aún, si no está seguro 100% de ser salvo, Espíritu Santo de Dios, que en este momento esa persona puede decir que se arrepiente, cree en el Evangelio y que anhela vivir una vida que te agrade, Dios. Solo usted puede hacer esa obra, Señor. Pero no permitas que esto sea, Señor, solamente algo más y que se lo lleve el viento. Ese no es tu plan. Gracias, Dios, por proveernos de su palabra, y gracias por ese glorioso intercambio como cantamos ahora, por ser declarados justos por usted, Cristo. Sea exaltado y glorificado en todo por Jesús. Amén y amén.